Show me what that tongue do. Tú, sí, tú. ¿Quieres aprender a dibujar? Pues este es tu vídeo, que lo sepas. Así que quédate conmigo y aprende un poquito más. ¿Cómo estamos, gente? ¿Cómo estamos? Llevo un tiempo sin venir, es verdad, os he abandonado un poquejo, pero es que he tenido un mes un poco así como alocado. Pero en fin, ya estamos aquí. Ya lo vamos a solucionar y vamos a poner remedio a esa ausencia que he generado en vuestras vidas. Ya estoy aquí otra vez. Si quieres aprender a dibujar, este es un vídeo muy adecuado para ti, porque si estás empezando y no sabes exactamente por dónde van los tiros, aquí te voy a hablar de cosas muy esenciales. La primera lección que tienes que plantearte antes de nada, aparte del material que vas a utilizar, claro está, pero lo más importante es saber si vas a partir del natural o de una fotografía. ¿Diferencias? Muchas, porque no es lo mismo partir de una fotografía, que lo tienes ya todo planito, todo resuelto, que de un modelo del natural, ¿vale? Hay mucha complejidad, sea a partir del natural o de fotografía, tienes que saber cómo vas a colocar el papel. Es decir, que si vas a trabajar en horizontal, que sería esta posición, o en vertical. Ponte en situación. Bien, tienes tu lápiz, tienes tu papel y tienes tu modelo. ¿Y ahora qué? ¿Cómo empiezas? Empiezas haciendo un circulito, empiezas haciendo un puntito, una raya, marcas el horizonte, marcas algún eje vertical, ¿qué haces? Antes de empezar a trabajar sobre el soporte, lo que hay que hacer es medir el modelo. ¿Cómo? Con medidas muy generales, como por ejemplo la altura y la anchura. Y teniendo en cuenta esa relación que hay en el objeto, podrás colocar el papel de una manera o de otra. Muchas veces ocurre que cuando vamos a dibujar algo muy alargado, posiblemente, yo qué sé, por ejemplo, no sé, un bote de spray. Hay gente que optaría por dibujar el bote de spray así. ¿Tú qué crees? ¿Que está bien esta elección o no? Pues no, no está bien. Relativamente no está bien. Si tú vas a dibujar el bote de spray con un fondo, entonces a lo mejor sí, porque el fondo va a dar esa estabilidad al dibujo. Pero si no, si tú quieres dibujar un objeto principal y quieres que ese sea el protagonista, independientemente del fondo, tú tienes que plantearte el spray así, ¿vale? Eso para empezar. ¿Qué pasa con algunos objetos? Que, por ejemplo, un bote de spray es muy evidente que es más largo que ancho, ¿cierto, no? Pero ¿qué ocurre con los objetos que son más cuadrados, que no son tan rectangulares, que esa diferencia no es tan evidente? Pues lo que tienes que hacer es medir. ¿Cómo se mide? Si partiésemos de una fotografía, ya lo tendríamos prácticamente resuelto. Probablemente la fotografía ya estaría en esa composición, ya te marca ese motivo que quieres dibujar. Pero en el caso de que no lo hiciese, tú lo único que tendrías que hacer es medir con una regla sobre el papel, ¿vale? Del papel de la fotografía me refiero. Pues tú medir y decir, bueno, mira, pues es que la altura es esta y la anchura es esta. ¿Sabemos cómo medir o no? Me lo dejáis en los comentarios que os leo, ¿eh? Yo os leo, lo que pasa es que no me dejáis muchos comentarios últimamente, pero bueno, esto ya es otro tema. No voy a entrar en eso. ¿Cómo medimos? Con algo totalmente rectilíneo, como puede ser un lápiz o un palito de estos, que también vienen muy bien. Te permite incluso marcar ciertas partes. Yo normalmente lo utilizo con el lápiz, la verdad. Pero es cierto que si estás empezando y necesitas marcarte bien las medidas, esto es una buena opción. La clave, tú tienes tu fotografía. Vamos a coger aquí el dibujo de la Nina, que no sé si la habéis visto, pero es preciosa, queda precioso. Y dice, bueno, vamos a ver, vamos a medir la cara. Por ejemplo. Y dices, ¿qué es? Más alta que ancha. Vale, pero ¿y esta parte de aquí? Esta parte es más cuadrangular. No se sabe exactamente cuánto es más alto que ancho, ¿no? Entonces dice, bueno, mira, ¿cómo podríamos medir la cara? Pues vamos a coger un punto de referencia que podría ser el entrecejo, ¿ok? Esta parte de aquí. Y otro punto que podría ser el labio inferior. Entonces dice, bueno, del labio inferior al entrecejo y marcas. ¿Ves?
marcas. Y dices, ostras, pues esta misma medida la relacionas con la anchura. Podemos coger como referencia la patilla, de una patilla a otra o de un huesito a otro. La historia es marcarte referencias, ¿no? Y dices, bueno, mira, ¿qué pasa? Que es más ancho que esta altura que hemos delimitado. ¿Qué pasa con un objeto? Porque es que en una cara hay muchos elementos y es muy complicado. Sin embargo, con un objeto como el bote de spray, podemos empezar midiendo la base y ver cuántas veces esa medida es su altura. Y en este caso son 2. Lo que ocurre con el tercer palito es que lo tendríamos que dividir en 3 más o menos. O sea que serían 2 bases y 1/3 de su base. A pesar de que no sea esa medida redonda, esto nos permite delimitar lo que es la altura y la base. Y esto nos podrá facilitar este pequeño encuadre que nos hará mucho más fácil el comienzo de un dibujo. Esto se llama encaje, el cual en una fotografía es mucho más sencillo, principalmente porque puedes dibujar encima y después esas medidas traspasarlas tal cual al papel. Vale, esta es la facilidad que tiene partir de una fotografía. Pero ¿qué pasa si partes del natural? Quien ha dibujado el natural sabe perfectamente a lo que me estoy refiriendo ahora mismo. Cuando tú partes del natural tienes que tener en cuenta el modelo, las medidas del modelo y la distancia a la que tú ves el modelo. No es lo mismo trabajar a 2 metros del modelo que a 3. Esa distancia que tú guardas con el modelo o con el objeto tiene que ser constante durante todo el dibujo. Es decir, si tú empiezas a las 5 y a las 5:15 te mueves y sigues con el mismo dibujo, las relaciones no van a ser las mismas, ¿vale? Va a haber un cambio significativo en eso. Entonces, a la hora de medir, tienes que tener en cuenta que del natural tienes que estar todo el rato en el mismo sitio. O sea que esa es la primera clave cuando dibujamos el natural, no movernos. Normalmente lo que hacen la gente, bueno, lo que yo también he hecho, lo que hace la gente, yo también lo hago. Cuando trabajo en el natural lo que hago es me marco como unas cruces en el suelo con cinta de carrocero y sé que de ahí no me puedo mover. Otra clave es que cuando tú midas estires completamente el brazo y lo adecues a una postura que siempre cojas. Es decir, no es lo mismo medir cuando estás así, que tú mides así con un ojo cerraico y con el otro abierto para cuadrar bien la distancia. Si tú mantienes el brazo así, a lo mejor la próxima vez que midas lo mantienes un poco más lejos y ya la medida que has tomado en cuanto a relación de las siguientes van a ser distintas. Cuando tú mantienes totalmente el brazo estirado, tú siempre vas a tener esa misma distancia, a no ser que, claro, que ya generes un movimiento de hombros, pero bueno, no te vas a poner a dibujar así, ¿no? ¿O sí? Tú mantienes totalmente recto el hombro y ya con el dedito y con la punta ya generas esa medida y dices, bueno, mira, pues es que esta ventana o este pomo de la ventana es más alto que ancho. ¿Cuántas veces es ancho de alto? Esto es importante también, esto es una relación, esto es matemática. Quien haya entrado aquí y se piense que no va a dar matemática está muy equivocado. Las matemáticas en el dibujo son muy importantes. Y al revés, el dibujo en las matemáticas también. Eso que quede claro. La mejor forma de realizar un dibujo totalmente correcto es la proporción. Y la proporción se mide con este tipo de cositas que yo estoy hablando. Y de eso hablaremos en los próximos vídeos porque es un poquito más extenso y hay que tener en cuenta ciertas cositas. Pero hoy, como primer objetivo, os propongo eso, que practicáis esto que acabo de comentar. Es decir, si un objeto es más ancho que alto, intentar dibujarlo sobre el soporte bien colocado, no mal, porque entonces al final lo que vas a hacer es que se queda muy descompensado con el resto del papel. Y al final lo que tienes que hacer es cortar el papel y eso queda un poco como cutre, ¿no? Ese tipo de relaciones son primordiales a la hora de empezar un dibujo. Cuando tú veas que estás ahí en blanco y que no sepas hacer, haz eso. Cómo colocas el papel y cómo distribuyes el dibujo sobre ese papel. Encuentra tu centro, creas una línea vertical u horizontal y dentro de ese centro te marcas la altura que tiene ese objeto respecto a la anchura, que puede ser a lo mejor, puede ser la medida de anchura 2 veces su altura
o 3, o mitad. Eso ya lo tienes que ir viendo. De todas maneras, pronto subiré un vídeo dibujando este vasito con esta vela, ¿vale? Para que entendáis todos estos conceptos. Pero hasta entonces os propongo que esta semanita, porque lo voy a subir la semana que viene, voy a intentar subir un vídeo cada semana, ¿vale? Un vídeo cada semana voy a intentar, por lo menos uno, ¿vale? Que no puedo, serán los 15 días, pero intentaré subir uno cada semana así cortitos como este, para que vayáis pillando conceptos muy básicos y de una forma muy clara, ¿vale? Así que no me enrollo más, que me enrollo, que siempre me enrollo y al final no quedan las cosas claras. Conseguimos un objeto que queramos representar, un vaso, un bote de spray, una cuchara, lo que sea. Cuanto más sencillo, mejor. Si tiene una forma geométrica sencilla, como un cilindro, un prisma rectangular o triangular, es lo idóneo, porque va a ser más fácil representar eso que cosas que ya conllevan a más formas. Así que, mira, por hoy ya está. Seguidme en redes, ya sabéis que tengo Instagram, TikTok y de todo un poco, así que podéis seguirme donde os dé la gana. Os prometí un vídeo esta semana, ya lo tenéis. La semana que viene tendréis otro y mucho más productivo que este. Un besico. Show me what that tongue do. ¡Ey, bye! ¿Qué pasa, gentecilla? Tengo que hacerme una cabecera o algo así, ¿verdad? Pero bueno. En fin. Aren't you tired of hating yet? Oh, you mad cause you ain't make it yet?